Por segundo año consecutivo se realizó el magno evento de Grupo Mundo Ejecutivo, la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Además, se conmemoraron los 40 años del grupo editorial. Ante la presencia de más de 1.500 empresarios del más alto nivel, entre los que destacaron secretarios de Estado, funcionarios de la Presidencia de la República, fundadores, CEOs, académicos y expertos de cada sector, se reunieron el último martes de noviembre para escuchar y debatir los temas de relevancia que impulsan el crecimiento de México a nivel mundial. 7 paneles fueron los que se celebraron durante la cumbre de las 1000 empresas. Agronegocios, con la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa. Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería. Jorge Esteve, director general de ECOM Agroindustrial. Y Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Ellos remarcaron que México es el 12º productor de alimentos a nivel mundial. También estuvo el panel de turismo, con la participación especial de Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo. Andrés Conesa Labastida, director general de Aeroméxico. Carlos Constance Madrazo, vicepresidente de Experiencias Xcaret. Y Alejandro Sosaya Gorostiza, CEO de Apple Leisure Group, quienes señalaron que México atraviesa un gran momento. De ahí es tan relevante para el gobierno atraer más visitantes internacionales y aumentar el flujo de mexicanos. Automotriz, foro donde colaboraron José Gómez Báez, director general de Grupo Gocar, Manuel Sáenz Luna, director ejecutivo de arrendamiento en Banco Interacciones, George Pape, CEO de Volkswagen Financial Services México, y Rafael Eduardo Portillo Larrazolo, director general de NR Finance México y Ansen Broker. Los especialistas mencionaron que durante el 2016 se registró cifra récord en la venta de automóviles en el mercado nacional. Financiero, panel que tuvo la intervención de Santiago Urquiza, presidente y director general de Cencor, Ari Naín, country manager en México de la IFC, Luis Olórzano, socio y managing director de Advent International, y Daniel Becker-Feldman, presidente y director general del grupo financiero Mifel. Llegaron a la conclusión que aunque el peso mexicano perdió fortaleza al alcanzar su nivel histórico más débil frente al dólar, la solidez del sector lo mantiene con buenos números. Hoy las empresas buscan alternativas eficientes para financiarse. Además, se realizó la conferencia de ciberseguridad con la participación de Víctor Lagunes, jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República. Gustavo Chapela, director general de Smart Security Services. Mario de la Cruz Arabia, presidente nacional de la Canieti. Y Oliver González Barrales, titular de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División Científica de la Policía Federal, donde destacaron que los ciberdelitos registraron pérdidas por $3,000 millones a nivel mundial durante el 2015, y concluyeron que la solución es proponer ante la Federación la estrategia digital en materia de ciberseguridad. En otro de los foros interesantes, Alejandro Desfasiux, presidente y fundador de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, mostró la radiografía de los mayores delitos a las empresas, señaló los principales ataques y recomendó estándares de defensa para las instituciones. Y por último, la cumbre de las 1000 empresas cerró con el tema Nuevo Gobierno de Estados Unidos, cómo prepararse para los negocios. El ex subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, Andrés Rosenthal, embajador eminente y presidente de Rosenthal y Asociados, Eugenia Solana, consultora política, y Eduardo Andrade Iturribarría, director de México para SACIR, aseguraron que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos se dará inicio a una nueva era de liderazgo internacional y liberal para la democracia y los mercados mundiales. El momento más importante de la cumbre, Grupo Mundo Ejecutivo y ProMéxico entregaron 4 premios a los sectores más bollantes, como lo son turismo, agronegocios, financiero y automotriz. Los más de 35 partners del Grupo Mundo Ejecutivo estuvieron presentes con sus marcas en todo momento de la cumbre, donde el networking entre empresas dejó excelentes lazos comerciales a futuro.
La cumbre de las 1000 empresas más importantes de México fue un evento privado y exclusivo por invitación, donde la información es la más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas, sobre todo a las personalidades que le dan forma a los negocios en nuestro país. Sin duda alguna, la innovación, la tecnología y la globalización son las mejores aliadas del mundo del ocio y del turismo. De hecho, hay predicciones que indican que en los próximos 20 años la tecnología duplicará la eficiencia de los ciudadanos de los países desarrollados, brindándoles más tiempo de esparcimiento e incrementando la esperanza de vida, lo que les permitirá vacacionar más con frecuencia, por periodos más largos y a lugares más lejanos. Como lo demuestran las estadísticas de enero a junio del 2016 de nuestro país, comparadas con el mismo periodo del 2015, en el que se incrementaron los visitantes extranjeros en un 15%, los vuelos nacionales en un 10.3%, los vuelos internacionales en un 7.4% y las rutas en un 8.4%, cifras récord de los últimos años y que seguirán incrementándose sin la menor duda. En ese sentido, solicito a nuestros panelistas que en los siguientes 15 minutos nos compartan 3 ideas concretas en relación a los temas de movilidad, hospedaje, promoción y mercadotecnia, las cuales contribuyan al desarrollo innovador de la actividad. Cedo la palabra los siguientes 5 minutos al doctor Andrés Conesa para que nos platique en específico sobre movilidad. Bueno, tratando de resumir, yo lo incluiría en 3 grandes segmentos, ¿no? ¿Cómo podemos transportar más y mejor a más mexicanos dentro de México y de México, ¿no?, fuera del mundo, y también más extranjeros a México? El primero, me voy a concentrar por supuesto en la parte del transporte aéreo. El primero tiene que ver con el modelo de negocios que utilices, ¿no? En nuestro caso, somos la única aerolínea en México que tiene un modelo de hub and spoke, lo que te permite aprovechar mejor la infraestructura. ¿Qué significa eso? Que por cada espacio que tengas para aterrizar y despegar, por ejemplo en el aeropuerto de la Ciudad de México, nosotros conectamos a 5 ciudades, ¿no?, comparado con el siguiente competidor que conecta 2. El aprovechar esa infraestructura, agregar los mercados, te permite conectar ciudades que de otra forma no lo estarían, ciudades sobre todo pequeñas de menos de 250,000 habitantes, medianas de menos de 500,000. Entonces, no nada más se trata de que todo el mundo viaje y vuele, ¿no?, en las grandes ciudades, sino también permitirle a la población de estas ciudades que son pequeñas y medianas hacerlo, y eso se logra organizándote de una forma particular en este tipo de negocios. Lo segundo tiene que ver también con condiciones de infraestructura. Antes de entrarle al cambio tecnológico en materia de la aviación, tienes que tener una infraestructura eficiente, buenos aeropuertos en particular. Ahora creo que en México tenemos una gran oportunidad con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México para realmente que México se constituya como el hub regional de las Américas. Y para ello, pues tenemos que tener, no nada más implica tener 4 o 5 pistas, 2 terminales muy bonitas, sino que sea muy eficiente el proceso en medida que podamos, que ese es nuestro objetivo. Por ejemplo, conectar un vuelo doméstico en menos de media hora y un vuelo doméstico internacional en menos de 45 minutos. Eso lo que logras es tener pues una mayor economía de escala, y por tanto, si tienes más flujos, por ejemplo, de Centro y Sudamérica que vuelen conectando con nosotros a Estados Unidos o Europa, te permite tener más vuelos también de origen Ciudad de México, que beneficia pues no nada más la gente del centro del país, sino todo lo que viene dentro del país conectando hacia el resto del mundo. Entonces es una oportunidad de oro, y si no aprovechamos bien este nuevo aeropuerto, buenos procesos de migración y aduanas, que también en esto hay un debate importante. Hoy en día tenemos ciertos procesos que nos hacen poco competitivos. Tú conectas vía Panamá, por ejemplo, y lo haces de forma muy eficiente. Aquí todavía tenemos que pasar migración y aduanas, aun cuando no estés internado en el país. Son de las cosas que se podían evitar en el futuro. Y finalmente viene la parte de tecnología. Van a venir aviones nuevos que permitan trasladar más eficientemente a los pasajeros. Yo creo que los cambios tecnológicos en la aviación se dan cada 25 o 30 años, ¿no?
Es tan grande la inversión que tienes que hacer en estos equipos que no puedes estar cada año innovando y presentando nuevas tecnologías. Tenemos, y yo lo digo con orgullo, hoy en México, en particular en Aeroméxico, de las flotas no nada más modernas, sino con los mejores equipos que existen. Orgullosamente, por ejemplo, cuando llegó el 777 a México en 2006, ese avión llevaba volando 15 años en el mundo. Hoy tenemos aquí el Dreamliner, el 787, y fuimos de las primeras 10 empresas, 10 países que tuvieron ese avión. Si hoy quieres ir por un Dreamliner, la posición libre más próxima es 2026, 2027. Entonces te adelantaste 10 años y hoy, al final de cuentas, un avión, cuando tú te subes y vienes por primera vez a México, es un embajador de México en el mundo. La primera impresión que te da cuando nunca has llegado al país y te subes a un avión que tiene bandera mexicana, no se te quita muy fácil. Entonces tenemos una gran responsabilidad de darle a los mexicanos y a los turistas y gente de negocios que viene a México el mejor producto. Alex, ahora te pediríamos a ti que nos platicaras del hospedaje actual, de qué pasa con Airbnb y hacia dónde vamos. Bueno, una de las cosas más importantes en donde la tecnología ha afectado directamente al turismo es en la movilidad. La tecnología nos ha permitido que todos nos desplacemos de un lugar a otro con mucho más facilidad, lo cual eso promueve el turismo y yo creo que es una de las ventajas más importantes, tanto para negocio de placer como para negocio de ciudad, urbano o de cualquier otro tipo de turismo. En el caso de Airbnb, que es un ejemplo de una empresa que ha generado un valor agregado, ha encontrado un nicho de mercado que es absolutamente respetable, creo que ahí hay un tema de regulación. Hay un tema de regulación para que sea una empresa competitiva en igualdad de circunstancias en cuanto a pago de impuestos, de participación en la promoción y la publicidad de los diferentes destinos, etcétera. Pero sin duda alguna, la razón, al igual que en Facebook o por ejemplo Uber o cualquiera de esas aplicaciones, pues definitivamente han generado valor al consumidor. Y cualquier producto que tengamos que genere valor al consumidor va a crecer. Entonces, si es inevitable que crezca, pues lo que hay que hacer es que hay que regularlo y que compita en igualdad de circunstancias con los demás productos. Nosotros, en nuestra empresa, estamos específicamente enfocados en turismo de placer, en playas. Afortunadamente, en este nicho, la repetición de la experiencia que nosotros ofrecemos no se obtiene a través de Airbnb. El destino, vivir el resort y vivir el hotel, ese es el producto en sí, esa es la experiencia. A diferencia de ir a una ciudad en donde el producto es la ciudad y el hospedaje tal vez se vuelva menos relevante. En el caso del negocio de placer, particularmente en el de resort y de playa, no es un producto sustituto del Airbnb del producto que nosotros tenemos, y yo puedo decir claramente que tenemos hoteles en 26 destinos, en 9 países, la mitad de ellos están en México. Y no nos ha afectado en lo más mínimo el tema de Airbnb. La gran noticia es que la tecnología en temas de turismo lo que le ha permitido al mercado es viajar más, permanecer conectado si así lo desea, pero además viajar de una manera con menos riesgo percibido y de una manera más sin contratiempos, lo cual hace mucho más amistoso, más commodity, más una cosa de todos los días el viajar y el moverse. Pero la maravilla es que no sustituye la experiencia del viaje. Hay otras industrias en donde la tecnología ha sustituido a los productos y los productos han desaparecido. No hay tecnología que sustituya la experiencia de ir a Xcaret. Hay una diferencia en la tecnología, en cómo compro el producto, cómo lo entiendo, cómo me informo de él. Pero la tecnología no va a sustituir el meterte a bucear en las playas de Cancún o ir a ver a las ballenas en Los Cabos. O sea, la experiencia de lo que es la parte de turismo no va a ser sustituida por la tecnología. Por lo tanto, la tecnología se vuelve un aliado, mucho menos que una amenaza, particularmente en el turismo, mucho más que en algunos otros giros, ¿no? Bueno, y para terminar con esta ronda, le pediría al maestro Enrique de la Madrid que nos hable de la promoción. Usted lleva 2 años en la Secretaría y verdaderamente estamos sorprendidos los empresarios de cómo, sobre todo, hemos logrado un mayor movimiento en nuestro bello país. Y eso se lo debemos a usted por ese gran proyecto. Bueno, en la parte de promoción, la visión del gobierno federal es que queremos consolidar al turismo como uno de los principales motores de la economía. Y de hecho, pues ahí vamos. De acuerdo a las cifras del INEGI,
decíamos que era el 8.5 del PIB, ya es el 8.7 del PIB. Crece por arriba, creció el año pasado a 3.9% anual, mientras que el resto de la economía lo hizo al 2.5%, y también la generación de empleo en el sector turístico va por arriba de la manufactura. Pero se trata no solamente de que traigamos más turistas, sino que traigamos más ingresos. Lo que importa es cuánto dinero gastan y no cuántos nos visitan, y en eso yo creo que destacaría tres temas importantes. Una, hemos estado apoyando eventos de talla internacional que nos dan una enorme visibilidad, tipo Fórmula 1, que ya estuvimos la segunda carrera este año y que el primero fue calificada como la mejor carrera de la Fórmula 1 a nivel internacional después de 23 años. Nos permitió llegar a 500 millones de espectadores en 85 países y claro, luego la tarea es cómo hacemos que esa visibilidad aterrice en viajes. También apoyamos Cirque du Soleil, que también va a tener 7 años de viajar por Canadá, los Estados Unidos y Europa, la misma finalidad, un evento inspirado en la cultura mexicana, pero lo mismo al final del día queremos ventas duras. La película de James Bond, que ahora muchas personas piensan y nos dicen, ¿cómo es posible que ustedes copien de la película de James Bond el Festival de Día de Muertos? Y lo que hay que aclarar es que fue al revés. Nosotros apoyamos con un grupo de empresarios que los primeros 13 minutos de la película se filmaran en la Ciudad de México, con el apoyo de la Ciudad de México. Ahí se hizo ese Festival de Día de Muertos que no existía y este año pudimos ya, digamos, continuar con ese ejercicio y hacer un festival en la Ciudad de México con más de 250,000 espectadores, un evento extraordinario. Y recientemente el juego de fútbol de la NFL, donde además cayó en un muy buen momento, porque ya para estas fechas los dos equipos estaban muy bien posicionados y quiero destacar la ejemplar conducta del público que estuvo ahí o que estuvimos ahí y que se portó como nos portamos los mexicanos, de manera ejemplar y respetuosa cuando se cantó el himno norteamericano. Destacar, y lo van a hacer próximamente en el Consejo de Promoción Turística de México, lanzar propiamente un esquema de CRM, lo que es un diseño de análisis de información de datos. ¿Para qué? Para que conozcamos mejor a los segmentos tras de los que vamos. Y en un estudio que hizo el CPTM hemos identificado a los 18 millones de norteamericanos que podrían estar gastando más de $1,500 en su viaje al país y tras de los cuales queremos ir. ¿Y cuál es el segmento? Pues, por ejemplo, gente que le gusta México, que están aficionados al país, gente que le gusta la aventura, gente que le gusta la comodidad y que entonces van a los all inclusive, gente que le tiene más preocupación a los viajes y hay que armárselos mejor, pero tenemos identificados tras de quién vamos y un poco la estrategia es que nuestra promoción sea más segmentada, más específica, no tiros de escopeta, tiros precisos, y eso es algo que nos va a permitir avanzar. Destaco, por ejemplo, ahorita vengo de haber estado con Vancomer. Con Vancomer hace un año firmamos un convenio de intercambio de información donde ellos lo que hacen o hicieron es que se focalizaron en determinar los gastos que hacen los turistas, en este caso sobre todo en Quintana Roo, cuántos extranjeros, cuántos mexicanos, en qué gastan, en qué consumen, un poco bajo la misma idea. Y me gustó la frase de que primero obtienes datos, de los datos surgen ideas y de las ideas tienen que surgir políticas públicas y productos. Ahí hay también otro uso importante. Y simplemente comentar algo que aquí se dijo, que estamos trabajando con la industria, en este caso sobre todo con las líneas aéreas y con los aeropuertos, pero también con la Secretaría de Hacienda, de Gobernación, para generar un mecanismo de facilidad de llegada de viajes a nuestro país. Andamos todavía ahí con un tema de uno de los proveedores, pero si no será diciembre, será marzo a lo más, que podamos tener en Cancún, en la Ciudad de México y en Los Cabos un primer ejercicio para, como dice Andrés, no basta tener la tecnología, de lo que se trata es que los tiempos y los movimientos sean los más reducidos posibles y para que compitamos en ese tema. Yo destacaría que esas son las principales acciones o algunas de las principales en materia de promoción. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos listos para las preguntas, si eres tan amable. Así es, y hay muchas preguntas por parte del público. Algunas de ellas ya las fueron ustedes abordando dentro de lo que fueron exponiendo, entonces me voy a ir a las que aún no han respondido. Particularmente, señor secretario, se ha hablado mucho de la promoción que ha tenido México como un destino de sol y playa.
¿qué hay de otros sectores? Promover a México como un destino de negocios, de convenciones, etcétera. Bueno, primero yo creo que seguiremos siendo un destino de sol y playa muy importante. Una, porque estamos tremendamente bien dotados en términos de nuestra geografía, del clima, de la naturaleza. Y otra, porque nuestro mercado más importante, Estados Unidos y Canadá, en las épocas de frío, que lo tienen fuerte, pues el destino natural es venir a México. Ha venido creciendo la participación de mercado de México en esos países y la idea es que siga creciendo. Entonces esa parte no debemos de distraernos, pero efectivamente queremos llevar más gente al interior del país, estimular más el tema del turismo cultural, el turismo de naturaleza, el turismo deportivo, y estamos pensando en regiones. Por ejemplo, cómo aprovechar la llegada de millones de personas a Cancún, pero que entonces los podamos desplazar a través de la conectividad de la que hablaba Andrés, a destinos como Palenque, Mérida, Campeche, Chiapas, para que el desarrollo regional también se vea beneficiado de ese éxito. Y una herramienta creo que muy importante que tenemos es el programa de Pueblos Mágicos, que hoy cumple 15 años, quiere decir que las buenas ideas subsisten y que de lo que se trata es de descentralizar el turismo al interior del país. Entonces, no descuidar sol y playa, no descuidarlo, sino más bien ayudar a que los otros segmentos del turismo crezcan a un ritmo también mayor. Gracias. Y bueno, y por último, Carlos, Alejandro, no sé quién quiera tomar la pregunta, es también qué alianzas están haciendo los destinos con otras industrias para promover. Entonces, por ejemplo, las industrias que hemos mencionado y que están participando en el foro de hoy, que son la industria financiera, la industria agropecuaria y también la industria automotriz, han hecho alianzas para la promoción de los destinos. Y nadie nos va a preguntar de Trump. No lo puedo creer. Que también está Lástima, porque nos faltaban como 2 horas ¿eh? para hablar de ese señor. Ajá. Pero bueno, no, yo, Carlos, si me permites. Bueno, primero, respecto a los productos importados, la parte de agropecuaria, y estoy completamente de acuerdo, máxime con el tema del valor que tenemos hoy, con el peso con respecto al dólar, aprovechar para exhibir y compartir nuestros productos de extraordinaria calidad que se consumen en México y desde luego con proveedores para consumir productos nacionales en la mayoría de los hoteles. Y no solamente me refiero a las frutas y verduras, sino me refiero también a cosas que durante muchos años se han venido importando, desde los amenities para los hoteles, los uniformes, textiles, mobiliario, etcétera, cada vez más. Yo creo que eso empieza a cambiar. La industria mexicana ha sido ya mucho más competitiva y desde luego empecemos por comprar los productos mexicanos en México. Sí ha habido una alianza con la parte de la industria. Respecto a los bancos, ha habido un cambio dramático en los últimos años, particularmente en el tema de la hotelería de placer. Antes del 2007 estaba dominada completamente por los bancos, particularmente españoles, pero también algunos otros europeos y un par de bancos canadienses. A partir de la caída del negocio inmobiliario y la caída de las cajas, famosas cajas españolas sin fondos de pensión, eso dio una oportunidad de resurgir a la banca local. Vimos dramáticamente el incremento de la participación y además en términos mucho más atractivos de Bancomext, por ejemplo, que cuando estaba el secretario a cargo de Bancomext financiaron varios proyectos para nosotros y para la industria. Vemos Banca Nacional mucho más activa, Banorte metida también en muchísimos de los proyectos. Entonces sí vemos una alianza entre el empresariado mexicano, los inversionistas en México, con proveedores, bancos, gobiernos federales y estatales, para trabajar juntos en la industria. Y hoy puedo decir que somos mucho más autosuficientes y competitivos con nuestros propios recursos de lo que éramos hace algunos años. Y esto obviamente pues genera una atracción adicional para seguir invirtiendo en el turismo en México, no solamente para los mexicanos, sino para los extranjeros venir a invertir en México. El riesgo país, tanto el percibido como el riesgo país de la parte en el rating está mucho mejor que en otros productos, en otros destinos competencia, como podría ser países del Caribe o Centroamérica. Y creo que hoy estamos en una mejor posición precisamente por esas alianzas que se han creado entre los inversionistas y el empresariado y toda la cadena de servicios que alrededor funcionan a través del turismo, ¿no? Extraordinario. Muchas gracias, Alejandro. Carlos, ¿algunos comentarios de cierre? Bueno, pues primero muchísimas gracias a Mundo Ejecutivo, a nuestros panelistas y después yo vivo en Quintana Roo, pero después de haber escuchado los 2 paneles anteriores y a estas personalidades, la verdad que cada vez me siento más orgulloso de ser mexicano. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.